Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de las teorías de la comunicación. Para centrarnos más un poco en el tema, vamos a dar un pequeño resumen de qué son las teorías y qué es la comunicación en sí. La teoría es un sistema de inferencia lógica que consiste en un conjunto de hipótesis, un cierto alcance de reglas que permiten extraer conclusiones de esas hipótesis. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso por el cual la información se transmite de una entidad a otra. Es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otra información mediante el habla, la escritura u otras señales. Aquí podemos ver una línea del tiempo que nos separa las teorías y cómo han ido evolucionando con el pasar de las décadas. Aquí podemos ver a los diferentes tipos de personajes célebres y personajes importantes. Podemos ver diferentes tipos de corrientes, como es la corriente teórica del estructuralismo, la corriente teórica del funcionalismo, la corriente teórica de los estudios culturales y la corriente teórica clínica. A continuación vamos a dar un pequeño resumen de cada uno de los personajes importantes de las teorías. Teorías de los efectos limitados. Creada en 1930 y 1940 por el sociólogo austríaco Paul Lassalle. La teoría de los efectos limitados sostiene que los medios de comunicación tienen un impacto limitado en la formación de opiniones y actitudes de las personas. Estas teorías argumentan que los individuos no son pasivos receptores de los mensajes mediáticos, sino que tienen una capacidad activa de selección, interpretación y filtración de la información. Teoría de usos gratificantes por Elihu Kass en 1940. Esta teoría de usos gratificantes representa un intento de explicar la forma que los individuos utilizan los medios de comunicación, entre otros recursos, para satisfacer sus necesidades cognitivas, efectivas, de integración personal y de integración social, y así poder lograr sus objetivos. Teoría del flujo de comunicación en dos pasos, hecho por Bernard Berelson en 1940. La teoría de dos pasos plantea que la idea que fluyen los medios de comunicación llegan a ciertas personas a ciertas personas más preparadas. Los líderes de opiniones pueden ser los líderes de opiniones que son influyentes en los diversos grupos y se encargan de transmitir el mensaje a poblaciones más amplias. Además añaden que la persuasión es la clave que utilizan dichos dirigentes para influir en las decisiones de las personas y lograr así su objetivo. Teoría de la agenda setting, hecha por Bernard Cohen en 1970. Bernard era un doctor en el estado de ciencias económicas, profesor en la Universidad de París y consultor de la Banca Mundial en Naciones Unidas. La teoría de fijación de Cohen, también conocida como la teoría de agenda setting por su nombre en inglés, postula que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos poseen interés informativo y cuánto espacio e interpretación se les da. Teoría del cultivo, hecha por George Herner en 1967. George Herner fue un teórico que habló sobre la comunicación, desarrolló la teoría del cultivo y estuvo muy interesado acerca de los efectos de la televisión en la sociedad. La teoría del cultivo es una teoría social que propone que mientras más gente pase viendo el mundo que transmite la televisión, será más fácil que crean que la realidad social se asemeja a la realidad retratada en ella. Teorías de la espiral de silencio, hecha por Elizabeth Noelle y Newman en 1970. La espiral de silencio se basa en el hecho de que las personas están constantemente monitoreando el entorno social para determinar cuál es la opinión mayorista. Cuando perciben que su opinión es contraria a la opinión predominante, tienden a callarse para evitar la inclusión social. Teoría de la hegemonía, hecha por Anthony Rasmussen y Stuart Hall en 1970. La teoría de la hegemonía de Gramsci y Hall sostiene que la clase dominante ejerce un dominio ideológico y cultural sobre las clases subalternas a través del conocimiento y la coerción.
¿A qué nos referimos con coerción? Es la presión ejercida sobre alguien para así forzar su voluntad o su conducta. Bueno, seguimos. Esta denominación se logra difundiendo una ideología dominante y utilizando instituciones como la educación y los medios de comunicación para perpetuarlas. Teoría de la reducción de la incertidumbre, hecha por Charles Berger en 1975. Según esta teoría, las personas se sienten incómodas con la incertidumbre y buscan activamente reducirlas a través de la comunicación. La comunicación cumple una función importante en la reducción de la incertidumbre, al proporcionar información y permitir a las personas entender mejor su entorno social. La teoría de la reducción de la incertidumbre se basa en la premisa de que las personas tienen una necesidad de predecir, controlar su entorno social para poder tomar decisiones informadas y tener una sensación de seguridad. Teoría de la aguja hipodérmica hecha por Harold Laswell en el siglo XX. La teoría de la aguja hipodérmica sostiene que los medios de comunicación tienen un efecto poderoso y directo sobre las audiencias, mientras que la teoría de reducción de la incertidumbre plantea que las audiencias son activas y buscan reducir las incertidumbres a través de la comunicación. Aparte de Harold Laswell, él fue un investigador de los efectos de la propaganda, subrayando la tendencia a sustituir el gobierno, los expertos económicos con militares, y marcó el lugar del científico de la política en la sociedad como orientador de los gobiernos para combatir las crisis de aquella época. Teoría crítica. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Habermas, Marcus en el siglo XX. Estos fueron unos estudiantes destacados que formaron parte de la Escuela de Frankfurt, una corriente perceptiva crítica surgida en Alemania. Esta corriente se basa en la idea de que la ciencia y tecnología, en un lugar de ser neutral, están al servicio del sistema capitalista y contribuyen a la opresión y alienación de los individuos. De aquí nos pasaremos a la Escuela de los Pensamientos. Escuela norteamericana. En la escuela norteamericana nació en 1929, conformada por los padres de la comunicación Harold Laswell, Paul Lassafer, Carlos Hoffland y Kurt Lewin. Harold Laswell fue el que publicó el modelo de estructura y función de comunicación de las masas. Él agregó la teoría de la aguja hipodérmica que se desarrolla en el paradigma Laswell, que es ¿qué pregunta? ¿Quién comunica? ¿A qué? ¿Por qué? El canal, a quién o con qué efecto. Escuela de Frankfurt. Se conoce como la Escuela de Frankfurt o Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores a quienes adhieren las teorías de Hegel, Marx y Freud, y cuyo centro está constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1929 en Frankfurt en Meno. También se les considera representantes de la teoría crítica que allí se fundó. Uno de sus principales aportes a la teoría crítica son las interdisciplinariedades, siendo estas las propiedades principales y concretas de tres disciplinas fundamentales, que son la sociología, psicoanálisis y economía. Escuela de Palo Alto. Los autores más representativos de la Escuela de Palo Alto son Gregory Bateson, Paul Watzlawick y Don Jepson. Se consideraba la comunicación como una interacción social más que una función de sus conocimientos, de sus contenidos. Surgió como una teoría de comunicación interpersonal. Escuela de Chicago. Nace en Estados Unidos en 1933, ya que se quería conocer cómo los medios influían en la sociedad y la impotencia de aquello. Escuela de Birmingham. El grupo de la Escuela de Birmingham estaba siendo liderado por Stuart Hall y sus principales
sus principales trabajos. Se centraron en el estudio de la cultura de masas, los medios de comunicación y la identidad cultural. Su objetivo era analizar cómo la cultura popular influye en la formación conciencia de la conciencia social y cómo ésta a su vez está moldeada por fuerzas sociales y políticas. Escuela latinoamericana. Estas fueron conformadas por las escuelas de periodismo de escuelas periodísticas en Brasil y Argentina en los años 60. La relación, eh, la relación vida cotidiana y su comunicación se presenta como el principal aporte en la escuela latinoamericana de comunicación, a la teoría de comunicación y a la marca de distinción de la escuela europea y la escuela estadounidense, ya que esta escuela cuestionaba mucho los modelos impuestos por Estados Unidos. Y para finalizar, nos iremos preguntándonos con qué fin estudiamos las teorías de la comunicación. Estudiamos las teorías de comunicación como las que han sido desarrolladas por diferentes escuelas que hemos visto el día de hoy para comprender cómo es la cultura popular y cómo los medios de comunicación influyen en la sociedad y en formación de la identidad cultural. Estas teorías nos permiten analizar las relaciones de poder y las resistencias de la cultura y en los medios de comunicación, así como comprender cómo se constituyen y transmiten significados culturales. Con esto me despido y les deseo un buen día. Gracias por su atención.